Me empujaron dentro de la residencia como quien cierra la puerta de un armario, con prisa, sin mirar atrás y con la convicción de que aquello ya no me pertenecía. Sentí el frío del pasamanos en la palma de la mano, el peso de las 2 maletas y por un instante el mundo entero reducido a un pasillo blanco que olía a desinfectante y pan recalentado. Me volteé para mirar a los que se iban y vi 2 perfiles que me eran familiares, fríos como fotografías. Tulio con la corbata mal apretada y Paloma sujetando una bolsa con la caducidad de la ternura escrita en la frente. Les dije lo que había aprendido a decir en 48 años de matrimonio. «No me hagáis esto». Me contestaron con un movimiento de cabeza, con frases cortantes que sonaban como excusas. Me empujaron de nuevo. La puerta se cerró con el chasquido seco de una vida que cambiaba de dueños. Los amé toda mi vida, hasta que descubrí la verdad. Esa frase circuló en mi cabeza como un golpe y me acompañó al despacho de admisión, al olor del gel, a la silla incómoda donde me senté a esperar que alguien llenara mi expediente. ¿Por qué duele más el abandono cuando quienes lo cometen son tus hijos? ¿Cuándo el amor que diste se convierte en moneda contable que te quitan sin vergüenza? Si esto te toca, dime en los comentarios desde dónde lo escuchas. No voy a contarlo todo de golpe. Quiero que entiendas cómo llegamos a ese umbral, por qué mis manos temblaban sosteniendo 2 maletas y no una sola esperanza. Fue una suma de pequeñas traiciones, de silencios inventados, de prioridades que cambiaron de lugar como piezas en un tablero que yo creía conocer. Conocí a Augusto en un baile del pueblo cuando tenía 23 años y el pelo ya empezaba a asomar canas en las sienes de la ilusión. Bailó conmigo como si la música fuese una red que nos unía, y a partir de ese momento, él me regaló los domingos de sol, los panes calentitos, los brazos que sostenían mis certezas. Fue profesor como yo, él de historia, yo de matemáticas. Y por eso sabíamos que la paciencia era una lección que a veces hay que repetir a diario. Construimos una casa con nuestras manos de ahorros tímidos y muchas noches de coser sueños. Plantamos un olivo en el jardín y cuando las ramas crecieron, lo llamábamos nuestro pequeño testamento verde. Tuvimos 2 hijos en esos años de sol y cenizas. Tulio, que nació con la seguridad de quien siempre quiere más, y Paloma, que aprendió pronto a medir el afecto en apariencias. A ellos se sumó Rafael, un muchacho del barrio a quien acogimos cuando su madre murió de pena. Rafael no era sangre, pero sí pulso. Llegó como la promesa de compañía y se quedó por voluntad propia. Le enseñé a dividir fracciones y a contar las gotas de lluvia. Augusto le ofreció reglas, paciencia y una segunda patria en nuestro techo. Para mí, ser madre era eso, repartir lo poco que tenía y creer que el cariño se multiplicaba. Durante años fueron mi equipo. Comentarios en la mesa del desayuno, discusiones sobre fútbol en la tele, la ayuda con la poda del jardín. El niño que no había nacido de mi vientre se convirtió en un hijo porque así lo quisimos. Rafael era quien traía flores en primavera, quien arreglaba la verja cuando el óxido atacaba la casa, quien se quedaba hasta tarde a desatornillar lo que el tiempo había aflojado. Con él había una confianza silenciosa, una afinidad de costumbres y un respeto que, en ocasiones, hasta me sorprendía. El tiempo, sin embargo, presenta su factura en formas que no esperamos. Las conversaciones se volvieron más raras y las visitas más calculadas. Tulio encontró un trabajo bien pagado en la ciudad. Paloma descubrió que los fines de semana eran mejores cuando había tiendas con luces más brillantes. No lo señalé al principio. Pensé que era la vida, que los hijos crecen y la prioridad cambia. Pero la distancia anidó en pequeñas cosas. Llamadas que no contestaban, excusas para no venir al cumpleaños de mi marido, comentarios en voz baja cuando hablaba de vender la casa para vivir más cerca de la ciudad. Recuerdo la primera vez que noté que algo no encajaba.
Estábamos sentados en la cocina, el olor a café endurecido entre los dedos de la mañana, cuando Tulio dijo, con la sutileza de quien prepara un terreno para asentar su paso: «Mamá, ¿no crees que sería más cómodo un piso con ascensor? Ya sabes, para cuando...». Le respondí con la infantil esperanza de quien evita mirar las grietas: «No sabemos todavía, hijo. Augusto y yo podemos cuidarnos aquí. Las escaleras nos han sentado bien». Aquella noche me acosté oyendo el ruido de la madera de la cama crujir, como si la propia casa conspirase. Empezaron a aparecer sugerencias disfrazadas de preocupación. Paloma me hablaba de brokers y especulaciones, de reformas que serían caras, de aportaciones necesarias para modernizar. Fueron pequeñas gotas. Una llamada de un banco aquí, una visita de un gestor allá. Todo con educación, con palabras que olían a buena intención. ¿Cuándo aprendimos que el afecto tiene que venir verificado por extractos y cifras? Yo confié. Confié en quien me había secado el sudor de la frente la madrugada en que nació Rafael. Confié en mis hijos como confías que el barrio seguirá siendo barrio. Una mañana de otoño, Augusto se fue. No hubo gran drama. Una enfermedad que se llevó su risa y el calor de su mano. Le vi marchar como quien apaga una lámpara que ya no responde. Despacio, en voz baja. Lo enterramos en el pueblo bajo el olivo que plantamos juntos. La tierra olía a humedad y a promesas cerradas. Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse, con una mecánica que todavía me resulta difícil de creer. La casa, que era el epicentro de nuestras vidas, de pronto pasó a ser un tema sobre la mesa. «Mamá, quizás sea mejor vender y llevarte a un sitio con servicios», dijo Tulio sin mirar al suelo. Paloma asintió con la rigidez de quien ya ha pensado en sus beneficios. No discutí mucho porque... ¿qué es discutir cuando te falta la fuerza? Me dejé llevar por el cansancio y por la idea, inocente, de que la familia toma decisiones juntas. Les firmé un poder notarial para que gestionaran trámites en mi nombre. Una vez más, la confianza me salió barata. Firmé porque confiar era mi forma de amar. Los primeros movimientos fueron discretos. Vendieron muebles, al principio bajo la etiqueta de limpieza para la mudanza. Luego llegó la venta de la casa, rápida, por una cifra que parecía inverosímilmente alta y a la vez insuficiente si pensamos en los recuerdos. Me prometieron un apartamento luminoso, cerca de servicios, con atención médica y visitas. Me prometieron que todo ello me permitiría no depender de nadie, excepto de la propia dignidad. Creí en las promesas hasta que la realidad me mostró su cara más dura. Un contrato de compra-venta, algunos papeles firmados con mi nombre y, al final, la sensación de que yo había sido la última en enterarme de mis propias decisiones. La mudanza fue un acto de desposesión disfrazado de cuidado. Embalaron mis libros, las fotografías de Augusto y mi colección de recetas. En la residencia me asignaron una habitación pequeña con una ventana que daba al patio de servicio. El primer día, la comida sabía a caldo metálico y el colchón a hospital. Me senté en la cama y sostuve entre las manos una foto de nosotros en el jardín. Augusto con la pala, yo con un delantal, los niños correteando. Me puse a contar el tiempo y comprobé que, en algún punto, mis cuentas habían sido alteradas sin mi permiso. Fue en el cajero automático donde descubrí el primer síntoma de aquello que hoy llamo la verdad. Fui a sacar dinero para comprar un libro, y la pantalla me devolvió una cifra que no concordaba con lo que yo recordaba. Creí que era un error del banco. Me fui. Volví al día siguiente. Pedí un extracto. La mujer de la ventanilla me miró con compasión y me dijo que necesitaría una autorización para darme un estado de cuenta completo. «Su hijo ha gestionado los movimientos, señora», dijo con la voz de quien no quiere ser el mensajero de una noticia punzante. Yo le pregunté por las transferencias y, en su cara, vi algo así como un mapa donde aparecían nombres y cantidades que yo no reconocía.
Había retiros, transferencias a cuentas de terceros, pagos por servicios no prestados. La cuenta que había guardado para las pequeñas alegrías de la vejez estaba, en apariencia, vacía. No quiero entrar en tecnicismos. Aquello necesitó tiempo para entenderlo. No fui capaz de explicar con palabras simples cómo un poder notarial se había convertido en llave para desangrar mis recursos. Solo sé que sentí que alguien había abierto el hueco de mis memorias y se había llevado lo que no le pertenecía, todo ese oro invisible que había guardado para mis nietos, mis viajes diminutos y algún capricho. Se había evaporado en manos que decían amarme. Fui al centro médico porque el golpe fue físico tanto como emocional. Mi pecho comenzó a apretarse. Sentí que cada latido era una campanada que anunciaba un entierro. En la sala de emergencias, el monitor marcaba números y los médicos hablaban entre ellos con la familiaridad de quien practica la vida en sutilezas. Sentí miedo por primera vez en años. Miedo no por la muerte, que es un huésped eventual y conocido, sino por la idea de quedarme sola, sin recursos, sin casa, sin las pequeñas posibilidades que me alentaban a levantarme por la mañana. No vinieron. Mis hijos no vinieron a verme al hospital. En el teléfono solo había mensajes cortos. Mamá, ya nos encargamos. Tranquila, es mejor así. Esas palabras, cuando las oyes desde la camilla, suenan como toques de aviso de alguien que cambia la cerradura. Fue entonces cuando Rafael apareció en el pasillo, como si lo hubiera llamado algún imán antiguo. No le había visto en meses. Él vivía en otra ciudad, con trabajo propio y una vida que, juraría, no necesitaba complicarse por mí. Pero ahí estaba, con las manos gruesas llenas de constancia, con los ojos que no juzgaban y que sí comprendían. Rafael tomó mi mano en silencio. No hubo discursos grandilocuentes, solo un abrazo que olía a aceite de motor y a café. Me dijo: «No te preocupes, mamá. Vamos a mirar todo esto». No prometió soluciones mágicas. No habló de justicia como si fuese una espiral rápida que iba a devolverme lo perdido. Lo que hizo fue lo que ha hecho siempre: acompañarme. Fue el primer gesto de lealtad neta en medio de una casa que se resquebrajaba. Los días que siguieron fueron una dolorosa lección sobre cómo el afecto puede estar atado a intereses. Recibí notificaciones de pagos, cartas con letras pequeñas que explicaban ventas y cesiones, llamadas a voces que ya no sabían disimular. Me sentía como quien mira un álbum de fotos y poco a poco ve que algunas imágenes han sido recortadas con tijeras. La indignación crecía, no como un incendiario impulso de venganza, sino como un músculo que se tensa cuando la injusticia toca el cuerpo. Rafael se encargó de acompañarme a la residencia, de anotar nombres, de recoger facturas que yo no comprendía. Lo hizo con paciencia, la que yo le había dado años atrás cuando no tenía nada, y él tenía todo por aprender. Había días en que la residencia olía a pan recalentado y a colonia barata. En esas tardes, Rafael y yo nos sentábamos en el corredor y recordábamos anécdotas de Augusto. La vez que plantó tomates y acabó cubierto de tierra. O aquella comida donde confundió la sal con el azúcar y todos reímos como si la risa fuese una medicina. En una de esas tardes, mientras revisábamos unos papeles que nos dieron en la administración, encontré una hoja que llevaba el sello de una notaría y la firma mía bajo la que no reconocía mi letra. Fue un golpe en el estómago. Recordé habérmelo pedido a alguien que me acompañase a firmar, por si acaso, confiando otra vez en la familia. Se trataba de una autorización para gestionar bienes, un poder que, en teoría, servía para trámites rutinarios. En la práctica, abrió puertas que no debía. Cuando confronté a Tulio por teléfono, su voz sonó irritada, como si explicarle algo a su madre fuese un trámite que ralentizaba su vida. Paloma, por su parte, me ofreció compasión medida, calculada, como quien deja una moneda en un vaso de misa. Me sentí ridícula por haber confiado tanto.
Me sentí estúpida por no haber previsto que el cariño puede mutar en cálculo. Y más que nada, sentí que mi dignidad había sido puesta en subasta sin haber dado mi consentimiento. Había, sin embargo, matices que no encajaban en esa imagen de borrosa maldad. Algunos vecinos decían que los niños crecen y pierden la costumbre de visitar. Otros, que las preocupaciones económicas cambian prioridades. No soy de las que buscan siempre un enemigo. Pero cuando las pruebas se apilan, extractos, notificaciones, mensajes, la línea entre la excusa y la traición se hace evidente. No fue una decisión rápida, pero tomé la única que pude considerar: pedir ayuda profesional. No para desahogar rencores, sino para entender. No quería venganza, quería saber la verdad y recuperar, en lo posible, el control sobre mi destino. Con la ayuda de una abogada, una mujer de voz serena como quien ha visto muchas vidas quebrarse por asuntos de papel, empecé a juntar documentos, a anotar fechas, a construir lo que en los despachos llaman un expediente. No entraré en tecnicismos. Diré solo que aquello fue pedir que la ley tuviera en cuenta no solo firmas, sino intenciones y conductas. Mientras tanto, la residencia seguía siendo una sala donde observo pasar otras vidas. La señora Marta, que canta boleros en la siesta. Joaquín, que no admite que el tiempo le quite una palabra. Fátima, que trae galletas y las comparte. Estas pequeñas compañeras fueron un recordatorio de que la vejez no debe ser sinónimo de olvido y que la dignidad no se reduce a la cuenta bancaria. Lo que me sucedía, en el fondo, me obligó a pensar en qué es familia y quién puede serlo. Lo que siempre creí, que la sangre define la lealtad, comenzó a resquebrajarse ante la evidencia. Recuerdo un atardecer en el que me senté en el pequeño patio de la residencia y vi a Rafael recortado contra la luz naranja, fumando un cigarrillo con la calma de quien sostiene una vela en la tormenta. Se acercó sin prisa, me tomó la mano y me dijo: «Mamá, no tienes que decidir ahora, solo respira». Sonaba a consejo simple, pero era un ancla. Su presencia, su paciencia, su disposición a investigar lo que había ocurrido, fueron la primera forma de justicia que no dependía de un juzgado. Había cosas que no cerraban, extractos que no eran claros, firmas que parecían firmadas por mí pero con trazos más firmes, pagos a nombres que no conocía. La idea de que alguien pudiera usar mi confianza como una llave para entrar en mi vida económica me asqueaba. No por el dinero en sí. Era el símbolo de seguridad que me permitía seguir siendo dueña de decisiones pequeñas. Elegir qué comer, qué leer, si viajaría una vez más. Sino por la idea de que me habían reducido a una cuenta corriente. En una conversación con la abogada, ella pronunció palabras que me sonaron a antiguo claxon de cautela. Abandono, abandono de cuidados, gestión fraudulenta de bienes. No quiero que se entienda aquí que vislumbré inmediatamente una victoria. La abogada fue clara. No hay atajos, no hay recetas universales. Hay pruebas, testigos, registros. Hay que desentrañar quién hizo qué y cuándo. ¿Que me llenó de esperanza? Sí. ¿Que me garantizó el regreso de todo lo perdido? No, pero fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que algo se movía en mi favor. Y sin embargo, cada pequeño avance se pagaba con la compañía de la vergüenza. Sentía el juicio de las miradas de desconocidos cuando les contaba lo sucedido. Me preguntaba a quién podía contarle la verdad sin recibir un informe de cómo debía gestionar mis finanzas. Me dolía pensar que lo que más me había definido, amar a mis hijos, podía ser hoy una explicación incomprensible para otros que no vivieron mi historia. Llegó un día en que, revisando las fotos de la casa en mi tablet, esas imágenes que alguna vez guardé con un cariño casi supersticioso, encontré un correo de venta con fecha posterior al entierro de Augusto, un contrato fechado sin ninguna explicación plausible y la confirmación de recepción del pago.
Fue entonces cuando la realidad me mostró su faz más cruel. Yo no había sido consultada en la decisión final sobre la que se asentaba mi vida. Lo habían decidido todo, sin mirarme a los ojos. Todo lo que yo había acumulado en años de trabajo y de noches sin dormir, lo habían convertido en un número y lo habían distribuido como quien reparte el botín de una herencia, sin esperar al testamento. Ese descubrimiento fue el momento en que la frase del principio dejó de ser solo una idea y se volvió un juramento cósmico. Los amé toda mi vida, hasta que descubrí la verdad. No pude contener las lágrimas. No era simplemente la pérdida económica. Era la constatación de que la reciprocidad que yo había imaginado, la misma que me mantenía en pie, no existía en la manera que yo pensaba. Fue entonces cuando comprendí que mi problema no era la vejez, sino la soledad impuesta por quienes se suponía protegerían mi descanso. Me senté en la cama de la residencia, sosteniendo un sobre con papeles y con la foto de Augusto en la mano. Sentí una presión en el pecho que me hizo respirar con dificultad. Pensé en todo lo que habíamos construido. La casa, el olivo, las rutinas de jueves, las tardes de sopa. Todo aquello parecía ahora un escenario donde yo aparecía como una figurante a la que le habían cambiado el libreto. Al final del día, cuando las luces del pasillo se atenuaron y el murmullo de la televisión llenó la estancia común, me quedé mirando al techo. Pensaba en justicia, en dignidad, en la familia. No quería vivir con rabia. Quería recuperar un lugar que me permitiera decidir por mí misma. Y así, con el temor como compañero, empecé a tramar lo que para mí sería una defensa de mi propia vida. Recolectar papeles, recordar fechas, dejar constancia de quién vino y quién no vino cuando Augusto se apagó. Antes de dormirme llamé a Rafael y le pedí que no me dejara sola. Él me prometió que estaría. Su promesa fue una luz en medio de la incertidumbre. En la habitación, sosteniendo la promesa como si fuera una manta, cerré los ojos. Afuera, el viento movía las copas de los árboles y traía consigo un olor a tierra mojada que me recordó al olivo. Me aferré a ese olor como quien se sujeta a una rama para no caer. No sé todavía cómo acabará todo esto. No sé si la ley devolverá lo que se llevó la codicia o si la justicia será lenta y gris. Sé, sin embargo, que la verdad se ha instalado entre nosotros y que, a partir de ese momento, nada será igual. Los amé. Eso no lo niego. Y fue ese amor el que, paradójicamente, me dejó expuesta. Pero también es ese amor el que me empuja a no ceder. A la mañana siguiente, cuando vine a la administración de la residencia con unos documentos que Rafael había pedido que trajera, me encontré con una notificación en el buzón, con un sello que heló mi sangre. Era una comunicación formal, referente a la transferencia de mi domicilio fiscal, algo que yo no había solicitado. Temblé mientras abría el sobre, y mis dedos se toparon con otro papel. Un contrato de cesión de la casa, firmado por la persona en la que más había confiado. Las letras parecían burlarse de mí con su tersura impasible. El hall del registro civil, donde debía notificarse la venta, era un lugar que hasta entonces me había parecido ajeno, un sitio de papeles y gestiones. Pero ahora se volvía el escenario donde la verdad tenía que demostrar su peso. Iba a necesitar testigos, fechas claras, pruebas de ausencia. Supe, con la clarividencia que dan los dolores, que no bastaría mi palabra. Necesitaría hechos, y los hechos, en mi caso, estaban distribuidos entre mensajes, extractos, testigos que podrían atestiguar la distancia. Mientras esperaba en el despacho, la memoria me devolvió el gesto de Augusto, la firmeza de sus manos cuando me aferraba a ellas. Le hablé en silencio, como si las palabras pudieran viajar atrás en el tiempo y pedirle que me susurrase algo que ya sabía, que la vida a veces obliga a luchar por lo que uno fue. Y fue entonces, en ese mismo instante de dudar y sostener, cuando sentí que me faltaba el aire. Fue un pinchazo en el pecho,
un vértigo y la certeza de que algo dentro de mí se quebraba. No sé si fue el peso del descubrimiento o la suma de años. Lo cierto es que me recosté en la silla del despacho y noté cómo el color de las paredes se volvió menos real. Rafael, que estaba a mi lado, llamó a la ambulancia con la rapidez de quien ha aprendido a no titubear. Sus manos temblaban, pero su voluntad fue inquebrantable. En el coche de emergencias, mientras me llevaban, pensé que la indignación y el miedo podían coexistir, pero que ninguno debía anular la acción. Me desperté horas después en una cama distinta, con una aguja en la mano y una enfermera que sonreía con profesionalidad. Me dijo que había tenido un episodio de salud, que necesitaba reposo. Yo, en cambio, sentía la necesidad de saber quién estaba fuera, pensando en mí, protegiéndome. Miré al lado de la cama y vi a Rafael con la cabeza apoyada en sus propias manos, con los ojos hinchados y la resolución dibujada en la frente. Él me recordaba que la batalla no era contra la vejez, sino contra la indiferencia. «No tienes por qué cargar con esto sola», me dijo como quien revela una verdad elemental. Sus palabras fueron un bálsamo y al mismo tiempo una advertencia. Las cosas que se han perdido por la traición no siempre vuelven rápido. Será necesario paciencia, organización y quizá la exposición pública de una verdad que dolerá a quienes se sienten cómodos en la mentira. Pero hay momentos en que la vida nos obliga a decidir si nos doblegamos o si buscamos recuperar lo que es justo. Yo elegí levantarme, poco a poco, con la ayuda de quien me eligió como madre, a pesar de no compartir mi sangre. No lo hice por venganza, lo hice por dignidad. Y en esa habitación de hospital, con la luz filtrándose por la cortina, pensé en el olivo, en Augusto, en los libros que aún no había leído, en los domingos de calidez y en los veranos de tomates. Recordé que amar no es sinónimo de estar indefenso. Y así, con la verdad recién encontrada latiendo como una fuente de dolor y esperanza, supe que habría que presentar pruebas, buscar testigos y enfrentar a quienes me habían dejado con las maletas en la mano. El camino se abría ante nosotros, áspero y largo. Pero no quería entrarlo sola. Quería hacerlo con la gente que me había cuidado en silencio. Rafael, que había vuelto. Cayo, el nieto que aún no sabía hasta qué punto su vida se vería implicada. La abogada que, con su voz serena, había prometido solo lo que podía prometer. Trabajo, diligencia, limpieza en las pruebas. Fuera del hospital, en la residencia, Marta cantaba boleros con la misma insistencia de siempre, como si la vida siguiera su curso, aunque la mía hubiera sido sacudida hasta el fondo. Salí del hospital con la certeza de que no todo se arreglaría de inmediato. Tenía la cabeza llena de preguntas y el bolsillo con fotocopias de papeles que, aún así, no eran suficientes. Había una mezcla de indignación y alivio. Indignación por la traición. Alivio por tener a alguien a mi lado que no me dejaría sola en el proceso. En los días posteriores, Rafael se quedó en la ciudad. Visitaba la residencia todos los días, traía noticias, recogía correspondencia y, sobre todo, escuchaba. En una de esas visitas me mostró, con la sobriedad propia de quien recoge pruebas, una serie de documentos que empezaban a trazar una historia clara. No voy a detallar aquí los procedimientos. No es mi intención dar manuales. Pero sí diré que había movimientos bancarios sospechosos, contratos firmados y la inercia cruel de quienes se sienten con derecho a decidir por otro. Mientras mirábamos esos papeles, comprendí que había algo mucho más profundo que el dinero. La pérdida del protagonismo en mi propia vida. Me había acostumbrado a dar el paso atrás por amor, ceder el mejor cuarto a los niños, pagar sus estudios, ayudar en las bodas. Y nunca esperé que ese acto de entrega se convirtiese en permiso para expulsarme. Sentí frío, pero esta vez el frío no era sumisión, era la antesala de la reacción. La verdad, en mi caso, no fue una sola revelación. Llegó en oleadas.
Cada papel, cada extracto, cada falta de visita fue una pieza del rompecabezas. Y en algún punto, cuando la pieza final encajó, supe que no solo se trataba de recuperar bienes, se trataba de recuperar mi voz. Me imaginé plantando de nuevo en mi jardín, sonriendo en una mesa con gente que realmente me quisiera, celebrando cumpleaños sin la sombra del cálculo. Por eso me puse en pie. No fue fácil. Hubo dolores, hubo noches en vela, hubo preguntas sin contestar. Pero cuando uno se descubre traicionado por quienes más amó, se despliega una claridad rara. O te dejas consumir o tomas medidas para no perder lo que queda de ti. Yo escogí esto último. Y no porque quiera venganza, sino porque quiero paz. Al cerrar este trozo de mi historia, porque lo que te he contado no es más que el inicio, te dejo con la imagen de un pasillo blanco, una mano sosteniendo papeles y otra mano firme que no me deja caer. Los amé toda mi vida, hasta que descubrí la verdad. Y esa verdad, dolorosa como es, me obligó a levantar la mirada y buscar compañía donde mi corazón me decía que la ibas a encontrar. Aún quedan muchas cosas en el aire. ¿Qué pasará en las oficinas del registro? ¿Cómo reaccionarán los que ahora saben que fueron descubiertos, si las pruebas serán suficientes? Pero hay una certeza. Ya no permitiré que me empujen de nuevo sin mirar a los ojos. Me negué a que el silencio me siguiera devorando. No me servía esconderme detrás de la indignación. La furia vacía de quien se lamenta no reconstruye nada. Así que, con la ayuda de Rafael y la mano firme de la abogada, iniciamos lo que en verdad fue una labor de arqueología. Desenterrar hechos, ponerles fecha, encuadernarlos y presentarlos como prueba de algo que, por doloroso que pareciera, había sucedido con orden y cálculo. La doctora Fernanda Braga tenía la calma de quien sabe que las palabras legales no salen de la boca sino de los papeles. Nos recibió en un despacho que olía a café y a libros, con una carpeta ya medio armada. «No voy a prometer milagros», dijo al principio, y eso me pareció una honestidad que me tranquilizó. «Lo que sí haré es trabajar con rigor para que su voz no sea solo un lamento, que sea una documentación que pruebe abandono, negligencia y gestión indebida de bienes, si es que las pruebas lo permiten». Me miró con una mezcla de respeto y profesionalidad. Le conté, y cada vez que leía un nombre o una fecha, hacía una nota como quien toma el pulso de la verdad. Rafael se convirtió en mi primera línea de investigación, no por oficio, sino por fidelidad. Recorrió páginas, pidió certidumbres, preguntó a quienes podían dar testimonio. Fue a la residencia y habló con la señora Sonia, la administrativa que me había atendido la primera tarde y que guardaba en un cajón no solo facturas, sino también la lista de visitas y llamadas. Habló con Marta, que cantaba boleros y recordaba las tardes de Augusto con detalle. Con Joaquim, que había visto cómo mis hijos se acercaban menos y cómo otros, por modestos que fueran, ofrecían compañía. Rafael anotaba fechas, miraba facturas, fotografiaba extractos y los guardaba como quien guarda piedras que marcarán el contorno de una reconstrucción. No todo fue fácil. Había papeles que parecían irreales, sellos que se habían apilado con la rapidez de la indiferencia. Hicimos copias de los movimientos bancarios, pedimos certificaciones al banco. El proceso fue lento, burocrático y, por momentos, humillante para mí. Tuve que volver a explicar cosas que ya me dolían, dar mi nombre en ventanilla y comprobar que las cifras que parecían míos no coincidían. Las manos de Rafael temblaban cuando sostenía las hojas. Las mías lo hacían por otros motivos. La abogada habló con el notario, revisó el poder notarial que yo había firmado y pidió peritajes sobre la autenticidad de algunas rúbricas. No pretendo enredarte con detalles técnicos. Basta decir que el trabajo consistía en seguir hilos que conducían a nombres, a cuentas, a movimientos que no podían justificarse por servicios prestados ni por gastos habitualmente necesarios.
Mientras tanto, la residencia seguía siendo mi marco cotidiano. Allí, entre la humedad de las tardes y la costumbre de las siestas, la gente contaba historias pequeñas que, sumadas, se transformaron en evidencias grandes. Marta testificó sobre la frecuencia de las visitas. Pasaba semanas sin ver a la señora Carmen, dijo con el mismo celo con el que antes cantaba boleros. Dona Sonia aportó correos, una lista con nombres y una alarma en su memoria. Aparecieron varias autorizaciones firmadas, pero no recuerdo la señora Carmen firmando en mi presencia esos papeles. Su versión, simple y sincera, tuvo valor porque no había necesidad de exagerar nada. Joaquín recordó una conversación que tuvo con Tulio, en la que el tono era de prisas y algo más. Parecía más preocupado por cobrar que por preguntar por la salud de su madre, me dijo. Estas cosas no eran teatralidad. Eran constancias de que la distancia no había sido solo física, sino que había mutado en negocio. Hubo una conversación que recuerdo con especial nitidez. La doctora Fernanda me explicó con claridad los límites del proceso. Puede que logremos la nulidad de algunos actos, que recuperemos bienes o parte de ellos, o que logremos un reconocimiento público de la conducta injusta de quienes se beneficiaron. Pero cada caso es distinto, y la ley no es una máquina de corregir deslealtades con un solo botón. Aquello me calmó porque no buscaba un castigo desmedido. Buscaba restaurar mi capacidad de decidir. Quería que mis bienes dejaran de estar en manos que no respetaban mis deseos y mi dignidad. La abogada me dijo además que, si la evidencia era sólida, cabía una figura que en nuestro país permite dejar sin derechos hereditarios a quien ha abandonado y perjudicado deliberadamente al causante. Esa idea no me seducía por la venganza. Me liberaba de la angustia de pensar que la injusticia iba a quedar sin respuesta. La recopilación de pruebas continuó. Mensajes de texto, correos, facturas de la mudanza, contratos de compraventa, extractos bancarios, el registro de entradas y salidas de la residencia y unas grabaciones telefónicas que, por azar, habían quedado guardadas en un teléfono viejo de la casa. En una de esas grabaciones se escuchaba la voz de alguien que hablaba de prisa, de negocios, de resolverlo todo, mientras la voz de otra persona, que yo juraría no pertenecía a mí, manifestaba una calma artificial. No te daré transcripciones. Solo diré que esas voces reforzaron un patrón que ya imaginábamos. La doctora Fernanda también pidió declaraciones de testigos. Cayo, mi nieto, dio su versión con la sencillez de quien no esperaba ser parte de un proceso judicial. Tenía 20 y pocos años y todavía una lealtad con la esperanza de su madre. No comprendía por qué no estaba con ella, dijo en su declaración. Siempre noté que mi madre estaba más pendiente de su imagen que de su casa. Sus palabras dolieron a muchos, pero tuvieron valor. En el juzgado, la franqueza de Cayo contrastó con la defensa fría que mis hijos intentaron articular. Recordaré siempre la primera vez que pisamos el edificio del juzgado. El frío del mármol, la sala de espera con revistas desordenadas y una sensación de solemnidad que no me pertenecía. Llegamos temprano. Rafael llevaba una mochila con más papeles. La doctora Fernanda cruzó un pasillo con pasos que no resonaron, como si allí cada palabra tuviera que dictarse con prudencia. Encontramos nuestro lugar y esperé. No voy a decir que no tuve miedo. La idea de ser examinada como si mi vida fuera un expediente fue un golpe. Pero, como antes, me recordé que no estaba sola. Los días de la vista oral fueron tensos. Los abogados contrarios intentaron minimizar las ausencias. La señora Carmen fue asistida. Se hicieron las gestiones pertinentes, dijeron algunos en voz mesurada. Pero la evidencia seguía su curso. Registros hospitalarios que mostraban ausencias en fechas claves. Extractos bancarios con transferencias a nombres
que no coincidían con gastos médicos ni con servicios. Testimonios que hablaban de llamadas no devueltas, visitas que no se produjeron. La sala se llenó de momentos de silencio, de hojas que se pasaban, de respiraciones que se contenían. Me tocaron momentos de hablar en voz clara. Conté cómo me habían empujado en la puerta del asilo, cómo había sentido que mis maletas eran la metáfora de mi expulsión, cómo descubrir que mi cuenta estaba vacía había sido un zarpazo a la seguridad que creía tener. No voy a obviar el dolor que me causó ver a quienes fueron mis hijos sentados al otro lado. Sus rostros mostraban distintas máscaras: la indiferencia calculada, el arrepentimiento defensivo, la rabia que se disfraza de sorpresa. Tulio trató de explicar que todo había sido por mi bien. «Mami, queríamos que estuvieras segura», mientras la sala escuchaba. Paloma lloró en algún momento. No sé si por vergüenza o por la pena que provoca ser descubierta. Después de las declaraciones, hubo un silencio largo, de esos que el margen de una sala de justicia vuelve eterno. La lectura de documentos en voz alta tuvo un efecto inesperado: convertir lo intangible en ruido concreto. Escuchar nombres, fechas y cantidades transformó el dolor en algo que el juez podía valorar. La doctora Fernanda hizo intervenciones precisas. Fue cuidadosa en no mostrar gusto por la caída de los otros. Su objetivo era la reparación, no el regocijo. Hubo un momento que todavía me estremece al recordarlo. La abogada presentó un dossier con fechas de llamadas y visitas, un registro que mostraba que tras la muerte de Augusto, las visitas se fueron espaciando hasta casi desaparecer. La sala se quedó en suspenso cuando la secretaria leyó, con voz neutra, la lista de ausencias en fechas críticas, inclusive cuando tuve el episodio en el hospital. En el banco de testigos apareció una empleada que certificó que había movimientos extraños en las cuentas y que algunos pagos se habían hecho a cuentas de domiciliación, sin una justificación clara. No diré que el juez sentenció en ese momento. Los procesos son pausados. Pero la verdad, por fin, tenía una constelación de hechos detrás. Al final de una sesión larga, se decretó una medida cautelar. El registro de la propiedad se frenó temporalmente en algunas actuaciones y se blindaron parte de los documentos hasta que se resolviera sobre la validez de las actuaciones. No era la victoria definitiva, pero era una pausa que evitó más saqueos. Para mí, fue como escuchar el primer latido cuando crees que el corazón se te ha parado. Me acordé entonces de Augusto, de su forma de tomarme la mano, y agradecí en silencio. No fue un agradecimiento por lo legal, fue por la sensación de que, por primera vez en semanas, algo dejaba de moverse contra mí. La reacción de mis hijos fue variada y, francamente, pobre en originalidad. Al principio intentaron suavizarlo con mensajes. «Mamá, ya nos arreglaremos en privado», decían. Otros buscaron el silencio como estrategia. Incluso hubo amenazas veladas de exclusión familiar si yo seguía adelante. Pero pertenece a mi historia decir que, cuando se enfrentaron con el peso de las pruebas, sus estrategias se vinieron abajo. No es que me creyera triunfadora. Me resultaba triste ver que la ambición había encogido en frialdad a quienes alguna vez habían reído en la mesa de nuestra cocina. En el proceso surgieron conversaciones dolorosas. En privado, una prima me dijo que a veces las familias se parten y hay que aceptar la rotura. Yo no quería aceptar la rotura como destino inevitable. Preferí pensar que algunas veces las instituciones, la ley, la voz de testigos, el sentido común, pueden tender un puente cuando la afectividad ha tropezado con la codicia. No era un consuelo completo, pero era un piso firme sobre el que volver a poner un pie. La noticia de la vista oral corrió por el barrio como un rumor que se hace público. Algunas personas me miraban con extrañeza, otras con solidaridad. Había quienes decían que, al final, la señora Carmen había ganado. No era una cuestión de ganar.
Era más bien que la verdad iba dejando de ser secreto. En la vida real las cosas no se limpian de un plumazo. Los procedimientos siguieron su curso. Hubo audiencias de conciliación, alegaciones, peritajes grafológicos. Esa tarea minuciosa y en muchas ocasiones decepcionante de comparar letras y trazos, y análisis de movimientos. La doctora Fernanda fue incansable. Tenía la habilidad de no prometer lo que no podía, pero tampoco el desánimo de quien ha visto muchas batallas y sigue apostando. Al cabo de meses, llegó la audiencia final. Me vestí con cuidado, como quien se prepara para una visita importante. No por vanidad, por respeto a la fase en la que me encontraba. En la sala, los papeles tenían ya un color de historia. El juez habló con la calma de quien pesa hechos. La resolución fue larga y, para ser honesta, no completamente perfecta, pero tuvo 3 puntos que para mí fueron cruciales. Reconoció la existencia de actos de disposición de bienes en los que mi voluntad no había sido respetada. Consideró que había indicios sólidos de abandono y falta de asistencia, y dejó abierta la posibilidad de aplicar medidas restitutorias y de proteger el patrimonio en función de mis deseos expresados y del interés de protegerme a mí en vida. No diré que me sentí celebrada. Me sentí, más bien, aliviada y rota a la vez. Había justicia, sí, pero también un dolor que no desaparece con una sentencia. La teoría se volvió práctica cuando pudimos, con la ayuda de la doctora Fernanda, realizar una actuación complementaria. Una donación en vida que formalizara mis deseos. Decidí una cosa clara y consciente: repartir el fruto de mi vida entre quienes me habían cuidado con verdad. No lo hice con rabia. Lo hice con la reducción de la incertidumbre. Doné, con todas las formalidades legales pertinentes, la mitad al hombre que en los momentos de ruina había demostrado ser hijo por elección y lealtad, Rafael, y la otra mitad a Cayo, porque veía en él la posibilidad de reparar aquello que su propia madre había permitido deteriorar. Esta decisión fue mía, tomada en plena lucidez, con el respaldo de mi abogada y con el conocimiento de que, a través de ese acto, aseguraba una casa donde no volverían a empujarme con maldad. La reacción de mis hijos biológicos fue inmediata y visceral. Se sintieron traicionados por mi decisión. Comprendo su enojo. No lo justifico. Algunos trataron de impugnar la donación, alegando vicios de forma. Hubo más papeles, más visitas al juzgado. La diferencia fue que yo ya no era la misma mujer que firmó un poder notarial confiada. Ahora era una persona que sabía leer la letra pequeña y que, además, contaba con apoyo. Rafael y Cayo estaban de mi lado. Fueron tiempos de tensiones nuevas, amenazas, conversaciones que recorrieron la frontera entre el llanto y la ira. Pero también fue el momento en que la justicia se mostró con la paciencia que a veces tiene la razón. La donación en vida quedó protegida por la ley y, con el tiempo, las impugnaciones se disiparon por falta de fundamento. El día que firmamos los papeles, en la notaría, me sentí extrañamente en paz, no porque todo estuviera resuelto para siempre, sino porque había recuperado la voz. Firmé con seguridad. A la salida, Rafael me abrazó. Cayo me besó la frente como quien aprueba una pequeña hazaña familiar. Nos fuimos a casa, y en el coche, el sol de la tarde pegó contra el cristal como señal de que, pese a todo, la vida sigue iluminando. La reconstrucción no fue un espectáculo. Fue un trabajo doméstico, paso a paso. Empezamos por lo tangible. Ordenar las cosas que había en la habitación, traer cajas con mis libros, plantar un olivo pequeño en el jardín de la nueva casa, un gesto simbólico y práctico. Tengo la costumbre de cuidar plantas. Siempre me gustó comprobar que el tiempo no todo lo consume. Hay ramas que se doblan y, con paciencia, vuelven a brotar. Rafael colgó una lámpara en la cocina
y Cayo fue al mercado a comprar tomates. Cocinamos juntos la primera cena en la que no sentí el peso de la contabilidad. Fue sencilla. Una sopa, pan recién hecho, risas que asomaban como brotes nuevos. No voy a pintar una imagen idílica. Hubo noches en que la rabia volvió a mí como una ola breve y fría. Hubo días en los que pasaba por la sala y veía la mesa donde tantas cosas ocurrieron y sentía un nudo. Pero en esos mismos días, y no los cambio por nada, me encontré con la extrañeza amable de una familia elegida. Un hijo que me llamaba por la mañana solo para decirme que me quería, un nieto que me mandaba mensajes con fotos de aquello que le hacía ilusión. Aprendí que el afecto se demuestra con actos constantes y no con promesas. Una tarde plantamos el olivo. Lo hicimos entre los tres, con tierra fresca entre las manos. Cada uno colocó la tierra alrededor de las raíces y la apretó con cuidado. Fue una ceremonia simple. Rafael trajo un poco de agua y la vertió con la lentitud de quien sabe que cada sorbo cuenta. Cayo ató una pequeña placa que decía: «Para las raíces que aprendimos a cuidar». Me senté en un banco y recordé a Augusto. Imaginé su sonrisa y pensé que, en el fondo, él habría aprobado que yo defendiera lo mío con la serenidad de una mujer que ha amado. La relación con mis hijos biológicos no fue borrada por la sentencia. Pasaron meses, y aún pasan, de silencios y encuentros tensos. A veces nos cruzamos en la calle y una palabra se lanza al aire. Otras, la puerta se cierra. No pretendo que la familia se recomponga como si nada, pero sí creo que la vida me ha enseñado una lección profunda. El amor no obliga a la entrega indefinida, ni tampoco asegura reciprocidad. Amar es un acto libre, pero no es un cheque en blanco. Aprendí a perdonar en la medida en que entendí que el perdón no tiene por qué ser un gesto público ni una llave para volver a ser herida. El perdón, para mí, fue una decisión íntima. No dejar que la amargura me comiera. Acepté que algunas personas no cambiarán y quise impedir que su manera de ser dictara mi destino. Elegí la paz sobre la revancha. Reconciliación no siempre significa convivencia. Muchas veces es soltar sin aplausos. En los meses que siguieron, me volví a encontrar con mis rutinas. Caminábamos por la tarde, yo con mi bastón, y ellos a mi lado recogiendo hojas del camino. Hicimos pequeñas celebraciones, cumpleaños, un verano en el que comimos tomates del huerto, tardes de lectura en la que me dejaban escoger el libro. Recuperé el placer de comprar un vino bueno, sin revisarlo 2 veces, de comprarme un abrigo sin preguntar a nadie si era demasiado. Cosas pequeñas, yo sé, pero de las que depende la serenidad de una vida. A veces me preguntan si me arrepiento de haber amado tanto. La respuesta es no. Los amores forman parte de mí. Fueron la sustancia de mi vida. Los domingos, las cenas, las canciones de Augusto, los deberes corregidos junto a la puerta de la cocina. No me arrepiento de haber dado. Me arrepiento, eso sí, de no haber aprendido antes a medir los límites entre la confianza y la entrega ciega. Esa es una lección que, aunque me costó, ahora puedo transmitir con calma. Cuidarse es un acto de amor hacia los demás y hacia uno mismo. Rafael y Cayo no son perfectos. Tienen sus rencores, sus dudas, sus contradicciones. Pero eligieron ser presencia y no excusa. Nos volvimos familia, de hecho, no por sangre, sino por la repetición de los cuidados. Eso me enseñó que los lazos elegidos pueden ser tan profundos como los que nacen del vientre. Me enseñó también que la dignidad se restituye con actos concretos. Una llamada, una visita, un documento bien presentado, una denuncia cuando es necesaria. Hoy, cuando me siento al sol en el jardín y veo el olivo, me tomo un rato para repasar la historia sin que el dolor me arrastre. A veces aparecen imágenes. La puerta del asilo, mi maleta, la sensación del pasamanos frío. Otras,
Vienen a mi memoria las tardes de aprendices de jardinería con Augusto. El contraste es algo que no borra el uno con el otro. Vivir implica aceitar esa coexistencia. El dolor y la ternura, la traición y la lealtad. Sé que mi historia no es una plantilla para que cualquiera la copie. No quiero que alguien piense que hacer lo que hice será la solución en todos los casos. Cada vida tiene sus singularidades. Lo que quiero compartir es que, cuando la verdad asoma, uno puede elegir la acción en lugar de la resignación. Esa elección exige pruebas, abogados, paciencia y, sobre todo, tener a alguien que no te deje sola en las noches de duda. Yo tuve a Rafael, tuve a la doctora Fernanda, tuve a Cayo y tuve, curiosamente, la fuerza que siempre estuvo en mí y que solo necesitaba una situación límite para mostrarse. La relación con mis hijos biológicos sigue siendo un paisaje complejo. Algunos días hay intercambio de palabras, otros no. Viven sus vidas y yo la mía. No guardo en mi pecho deseos de venganza. Prefiero cultivar quejas prácticas y cuidados anunciados. Si un día desean acercarse con honestidad, estoy dispuesta a escuchar. No para olvidar, sino para oír. El pasado no está para reconstruirlo en la versión que nos conviene. Está para aprender. Al final de todo este recorrido me he quedado, sobre todo, con una sensación. El amor que di no fue en vano, aunque haya sido mal respondido. Me sirvió para construir una vida rica en recuerdos que nadie me podrá arrebatar. Y la verdad que descubrí me permitió recuperar aquello que la traición intentó despojarme: mi autonomía. No hubo celebración estruendosa ni justicia triunfalista. Hubo, en cambio, un proceso que me devolvió la capacidad de decidir y la posibilidad de elegir a quien quería cerca. Pasa el tiempo. El olivo crece lento, como las certezas cuidadas. A veces me siento a su sombra y me pregunto qué hubiera sido si algunas conversaciones hubieran sido diferentes. No existe una respuesta clara, solo la constancia de lo que es, mi vida, con sus grietas y sus remiendos. En mis manos ahora vuelven a caber la ternura y la cautela. Ya no disuelvo mi juicio en la devoción ciega. He aprendido a querer desde un lugar que se respeta a sí mismo. Los amé toda mi vida, hasta que descubrí la verdad. Esa frase marca no es únicamente una denuncia, es también un retrato sincero de una mujer que decidió recomponerse. No es un cierre furioso, es una frase que guarda historia, herida y aprendizaje. La verdad me dolió, pero fue la palanca para volver a ser dueña de mis decisiones. Si en tu corazón hay una historia parecida, si alguna vez sentiste que el cariño te fue devuelto como cálculo, te diría: no te quedes en el silencio que consume. Busca compañía. Pide ayuda profesional si la necesitas. Protege tu dignidad. No te prometo que todo será fácil. Te prometo que la acción con apoyo cambia el rumbo. Y si quieres compartir tu historia, escríbelo en los comentarios. A veces las palabras de otros nos dan valor para levantarnos. Si esta historia te ha llegado, comparte con alguien que pueda necesitarla y suscríbete para escuchar más testimonios de vidas que aprendieron a defenderse con ternura y firmeza.